de animalitos. Me tocaba puro dromedario. Entonces la de hoy, pues qué bien, yo ya llené el costal y ya no necesito, francamente, que vaya a hospedar. Hace rato me dijo, yo voy, yo le hago todo lo que me dijo que me quería hacer. Chilaquiles. Ay, Dios mío. No lo creo. A un año nuevo estuvimos ahí en la casa. Quedó de nunca decirlo. Porque cuando dije que me había dado vergüenza. Ay, sí. La voy a chatajear con ese programa de Ventaneando con la foto que Emilio le puso a un gorro de Santa Claus. Sí. Bueno, muy simpático, con sentido del humor. Y yo quería estar a la altura para no desilusionar a Aida. Porque me dijo, no vayas a poner tu cara como siempre. Entonces, yo quise ser simpático y creo que lo logré con él. Habiendo tantas mujeres y yo contentarme contigo. Bueno, ya todas las tonterías a un lado y tengo un relato que se me hace lóbrego, triste, de unos seres humanos que viven, si es que vivan, en un tiempo congelado, detenido, un tiempo echado a perder, que no existe. Alguna vez aquí vi y leí un pequeño relato, era muy pequeño, de una especie, un animal prehistórico, una especie de tortuga o de, más bien, de pulpo en un agua inmóvil, pequeño recipiente, inmóvil, helada, fuera del tiempo, digo yo, y tenía décadas, tenía años, tenía siglos en esa oscuridad y en esa agua sucia. Aquí simbólicamente veo yo luego me levanto, espérenme, es un tiempo detenido, sucio ya, unos seres que han dejado de ser humanos y tienen una relación abyecta, infame, pero no tienen concepto del pecado, de la culpa. Eso ya sería un signo de vitalidad, resignados, uno a hacer daño, una persona a hacer daño, otra persona a soportar el daño, la conciencia remordida, y no hay espíritu, no hay conciencia de lo humano, no hay conciencia de vida siquiera. Unos espíritus que parece que ni siquiera existieran, un día tras otro, como el anterior, como mañana, sin tener ningún mañana precisamente. Nunca elevar los ojos, mirar el firmamento, nunca suspirar. Los sentimientos más pedestres del humano están fuera de su alcance. No saben suspirar, el amor no es para ellos ni siquiera una sexualidad normal. Y esto tiene mucha significación porque el domingo pasado se celebró la ONU, que celebra todo, la ONU que impone días internacionales, y esta vez fue contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Yo hice un programa especial en Radio UNAM, un programa sobre
misóginos, sobre la violencia intrafamiliar, estos individuos que no sé por qué, no sé cómo llegan a golpear a la mujer. Pues todo eso también todavía es algo, signos abyectos, pero signos de vida. Aquí no. Verán ustedes, alguien perpetra una suciedad, una aberración, algo anormal, algo morboso, malamente, bueno, iba a decir malamente morboso, todo lo morboso significa enfermedad, y la víctima. Entonces, pensando yo en el agravio que tantas mujeres sufren por parte del hombre, se me ocurrió este relato que estaba, prácticamente nunca lo he leído ante ustedes porque me parece triste, lóbrego, feo, pero nos va a mostrar pasiones. Acuérdense que pasión es negativa, eso de que estoy apasionado contigo, que dicen las tontas letras de las canciones, es horrible. Pasión es un sentimiento morboso, feo, anormal, y que produce mucho dolor, mucho sentimiento negativo. Se dice la pasión y muerte de Jesucristo. Pasión porque es sufrimiento. Entonces, pero les repito, eso algo dice del humano vital, aunque totalmente sucio. Aquí no, me da tristeza ver un verdugo, una víctima, una vida arrastrada, a ras de suelo, una vida sin significación, como les digo, ni siquiera pecado, ni siquiera culpa, ni nada. Hay una palabra que puede ser muy positiva o muy negativa, ataraxia, puede ser lo máximo de la armonía al estilo de religión budista, donde ya no se tiene ninguna pasión, no se tiene ningún deseo, donde se vive de acuerdo a sí mismo y a la naturaleza, y todo es positivo, pero también hay una forma de ataraxia en donde ya se ha llegado al fondo de eso, del sufrimiento, de la abyección, de lo morboso, y entonces ya se queda una especie de resignación, y en ese caso hay un verdugo, hay una víctima, y esta víctima, como tantas mujeres que caen en los dominios del macho. En el estudio que hice de Radio UNAM, primero puse reproduje conceptos de Dios, de Yahvé, de Elohim, en la Biblia. Una forma de hablar, una forma de actuar de Dios, el de la Biblia, no el en el que cree cada quien. Horrenda, de un machito, de un sobrón, de un tipo que prohija, que ayuda, que comete pecados, delitos de machismo. Siempre a su pueblo elegido lo compara con prostitutas y agrega que es peor que las prostitutas, ellas cobran y tú en lugar de cobrar les pagas, les dice al pueblo elegido, cosa que también es un acto de injusticia, porque nunca debe haber un pueblo elegido. En ese caso se rompe la justicia. ¿Por qué va a ser pueblo elegido y no
todos o ninguno, en fin, pero ese Dios de la Biblia no es ni el del Nuevo Testamento, que Jesús ya es totalmente distinto, ni es tampoco el Dios en el que creen tantos, el Dios de esperanza para la hora de la muerte, el Dios de la escatología. ¿Se acuerdan lo que es escatología? ¿Qué es? Lo que está después de la muerte. Lo que está después de la muerte, exactamente. Otra cosa es la escatología que conocemos, que nada tiene que ver en este asunto. Uno se imagina cómo es la otra vida. Nadie nos ha venido a decir cómo es. Y entonces es una gran esperanza creer en un Dios que va a ser misericordioso, que lo va a hacer cruzar ese puente que comenzó a imaginar Zaratustra. Y de allí vienen tantos conceptos de la Biblia, aunque Zaratustra vino antes. Entonces estoy hablando estilo Peña. Zaratustra vino mucho después, 6 siglos antes de Jesucristo, o sea que fue antes de la Biblia, que tiene 10 o 12 años antes de Jesucristo. Fue antes lo de Zaratustra. Me dijo Peña. Está medio enredado, ¿verdad? Entonces, un puente en el que las almas caminan, si están livianitos de pecados, de culpas, logran pasar el puente y estar en el Edén. Pero si son como ustedes, llenos de culpas y de toda clase de pecados y demás, han hecho sufrir a sus familias y demás, entonces caen a un abismo en llamas. Todo esto es la escatología, el pensar que esto puede suceder después de muertos. Aquí no hay ni siquiera ese concepto, aquí no hay machismo y dolor porque el macho cometió esta tropelía con la víctima, no. Como les digo, ya están más allá hasta del dolor, hasta del concepto de pecado, hasta ya simplemente en calidad de animalitos, de vegetales, y que en medio, eso sí, en medio de la más absoluta soledad, una soledad aplastante. En esta soledad no hay ninguna salida, simplemente sobrevivir, que ni siquiera se dan cuenta de que sobreviven, una soledad absoluta. Y qué terrible es eso. Algunos prefieren dolor antes que esta situación vegetativa nada más, ya sobrevivir. El padre de la mamá de mi hija quería morirse, decía, ¿qué hago ya aquí? Un día igual al siguiente, pero él siquiera tenía conciencia del tiempo y ganas de irse de este mundo. Estos pobres infelices, miren cómo viven. Un lugar para la hija. El padre ordenó cerrar la tienda, pero la muchacha continuó sentada en su butaco detrás del mostrador. Cerrar las tiendas significaba para ella entrar en ese mundo oscuro, deprimente y vacío que era la casa. La voz del padre volvió a llenar todo antes de llegar a la tienda. Era la voz recia que producía temor. Estoy brincando de un párrafo a otro porque es muy largo el relato. Entonces la hija se levantó sin ninguna manifestación de furia porque era dócil y cerró la puerta.
En ese momento experimentó, como todas las noches, una sensación de desamparo. Era como si cruzara una línea abandonando su mundo individual del que era dueña única para introducirse en ese universo que repudiaba, que la sofocaba y que terminar así la asfixiaba y terminaría asfixiándola por completo. Se quedó un largo tiempo en la tienda para saborear aún el rescoldo de soledad que le pertenecía y que no recuperaría hasta la mañana siguiente. Apagó el bombillo, salió por la puerta que comunicaba con la casa y quedó en el patio. Una luna redonda lanzaba la única luz que existía en ese momento y que la iluminó toda, intensificando su palidez. A un lado estaba el cuarto del padre. A veces, involuntariamente, oía ciertas frases que permitían adivinar los tormentos del padre y producían un amago de compasión. Por eso resolvió no volver a llevarle la comida al padre, intento que se frustró a los 2 días ante la determinación de él de no probar alimentos si no era preparado y conducido por su hija. Encontró en una ocasión al padre completamente desnudo. Optó por llamar 3 veces a la puerta antes de entrar y solo lo hacía si el padre también 3 veces ordenaba seguir. Después de ese encuentro con el padre desnudo, después, permítanme, voy a brincar. Apenas salió al patio, se dirigió por el corredor a su habitación, al fondo de la casa, se encerró con llave y se sentó en la cama a pensar por un largo tiempo en la mañana siguiente. Era lo que siempre en ese instante que se repetía cada día, ocupaba su pensamiento, pues era lo único que la reconfortaba. Lo que con el tiempo la había hecho olvidarse de todo, hasta de su propia madre, que conoció borrosamente en su niñez. A veces evocaba su forma incierta, la forma incierta de su cara, unos rasgos tal vez supuestos, y de sus manifestaciones maternales no tenía una sola impresión. De la única persona que hubiera podido saber algo, no obtuvo muchos indicios. Al padre, que se limitaba a decirle que había muerto de repente, y ella sentía que le ocultaba algo, que en las respuestas lacónicas del padre se escondía un tormento o un rencor. Algunas veces trató de comprenderlo, de descubrir en sus palabras cortadas o incoherentes la causa de su comportamiento, pero más tarde se fue desentendiendo del padre, y de la misma forma que lo había hecho con todo lo demás, con todo, y poco a poco él tuvo que acostumbrarse, luego de una lucha estéril, a la idea de que vivía solo y darse cuenta por fin de que en verdad la hija ya no se conmovía, que comprendía cómo él, que la vida de ambos marchaba como una sola repetición. Ese día el padre se había despertado a las 4 de la mañana. No tenía una hora determinada para levantarse, pero habitualmente lo hacía a las 4. Asió la botella de aguardiente que estaba al lado de la cama. Bebió un trago y permaneció un rato acostado boca arriba con las manos bajo la nuca. Se levantó lentamente como todo y
y sin prender la luz ingirió otro trago. Salió del cuarto y mientras daba vueltas alrededor del patio, en su mente se formó la acostumbrada confusión, la varaunda de siempre, con pensamientos atropellándose, inclusas reflexiones, así dice, que se tornaban cada vez más oscuras. Al comienzo, aún lúcido, cuando adquirió la costumbre de trazarse en cada ocasión la trayectoria de su vida, nada podía doblegarlo. Pero con el tiempo le fue menos sencillo sentirse ajeno a su comportamiento, persuadiéndose de que este no era más que el producto de una existencia que no quería vivir. Alguna vez también a las 4 de la mañana levantó la mirada para escrutar el cielo y despejar la mente. No encontró nada en la oscuridad y sintió miedo. Solo de vez en cuando, luego del esfuerzo de muchos amaneceres, volvía a afianzar los argumentos con que lograba atestiguar su sinceridad. Pero en unos cuantos segundos sentía que temblaban, que empezaban a nublarse o a huir para ausentarse por mucho tiempo. Entonces lloraba un poco. Todavía era humano todavía. La hija se levantó a las 5, aunque quería desprenderse más temprano de la noche y de sus sueños, a veces tan tormentosos. El padre no se lo permitía, arguyendo que necesitaba dormir para descansar. Ella necesitaba dormir para descansar. En ese momento él podría estar en el patio o en el cuarto, pero dígale que no estoy, que ya le di el gasto. En ese momento él podía estar en el patio o en el cuarto, pero ella no lo supo, pues salió del suyo solo media hora después. Fue a la cocina, preparó los desayunos y le llevó el del padre. Lo saludó como ausente de su presencia, con una voz lejana que repetía cada mañana las mismas palabras. Regresó al interior de la casa y luego de tomar su desayuno abrió la tienda. La luz que llegaba de afuera la reconfortaba. Era distinta a la de la casa. Entraba llena de los ruidos, voces y gritos de la ciudad que la distraían y la aislaban aún más. El padre vino a vestirse solo al mediodía. Durante la mañana leyó una novela de pistoleros mientras escuchaba radio y bebía de vez en cuando un trago de aguardiente. La comida que la hija empezó a preparar desde las 11, ingeniándosela para no abandonar su trabajo, corriendo de la tienda a la cocina, estuvo listo a las 12. Lista. Le sirvió el del padre y llevó el de ella a la tienda, y a los ruegos de él para que cerrara y descansara un rato, objetó que esa hora era en la que más vendía. Pudo así alejarse de la casa. El recuerdo de la noche, con sus tensiones y suspensos, hacía que ligara la casa con el temor. La casa era la noche, y la noche era el padre ya más trastornado, con la camisa abierta, transpirando, musitando frases de reproche o de disculpa, como dirigidas a ella. La hija dejó el cuarto, fue a la cocina y puso a calentar en una sartén ennegrecida por el uso la comida del padre. Después haría lo mismo con la suya. Se encerraría nuevamente y comería. Trataría largamente de conciliar el sueño y se adormecería fatigada.
rechazando pensamientos y esforzándose en soñar con la mañana siguiente. Desocupó en un plato la comida humeante y fue hasta la habitación del padre. Tocó con los nudillos de los dedos y tuvo que esperar un buen rato. Sigue el acento de la palabra. Pertenecía a una persona contrariada. Sigue. Ella volvió a tocar. Sigue. Por tercera vez los nudillos golpearon levemente la puerta. Sigue. El tono subió con una desesperación resignada. Ella entró. El padre se encontraba sentado en el borde de la cama. Estaba en mangas de camisa y mostraba una barba de varios días. La hija dejó el plato sobre una mesita y se encaminó a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó el padre. Ella no se detuvo. A mi pieza. ¿Por qué tan rápido? Esta vez se detuvo, pero continuó de espaldas. Tengo hambre. Espera a que coma y te llevas el plato. Yo también voy a comer. Su voz iba adquiriendo el cansancio de quien no está acostumbrado a hablar. Mírame siquiera. Me voy ya. Mírame aunque sea por respeto. La hija volvió la cabeza por encima del hombro y sin lograrlo intentó dibujar una sonrisa displicente. ¿Por qué no te quedas un momento? El padre se levantó y la tomó por los brazos. Por eso, dijo ella, liberándose, porque no me gusta que me toque. Se encaminó a la puerta, pero el padre volvió a mirarla. Suéltame, gritó la hija. Suélteme, gritó la hija, sin vigor, y más que un grito pareció un ruego. Tutéame por lo menos, no me trates como a un extraño. Suélteme. Pero ya el padre la había sujetado más fuerte e intentaba tenderla sobre la cama, acto que logró sin dificultad, dada su corpulencia. La dominó por completo, lanzándose sobre ella mientras mascullaba palabras entre el alcohol y la súplica, repitiéndolas aunque ni él ni ella las oyeran, dejando que se convirtieran en murmullos como simple forma para evidenciar el desarrollo maquinal del momento. Con el tremendo esfuerzo que requería la acción que libraba desesperada, sin sollozos, porque se habían perdido desde tiempo atrás, vino a la mente de la hija, reproduciéndose sin cohesión para alterarla aún más, la ocasión en que al entrar al cuarto del padre lo encontró desnudo, revolcándose en la cama, mascullando como tantas veces, cansada de forcejear inútilmente, comprendiendo que al final todo sería estéril, sabiendo que para conquistar su soledad tenía primero que ser derrotada, en lo único que ocupó sus últimos intentos y los alientos últimos fue encerrar decidida los ojos e irse del mundo. La regresó al cuarto, a la cama, el llanto tenue y entrecortado del padre. Entonces abrió los ojos y pudo liberarse con facilidad. Se incorporó, salió a la noche y empezó a caminar por el corredor sin rencor, sin amargura, sin desolación, con el cuerpo vacío. Un incesto que ni siquiera intentó ella y que no le daba placer. Un incesto, una violación incestuosa de un padre que se supone que hizo algo mal contra la mamá de ella y que ella lo dejó, o tal vez él la asesinó. ¿Qué pudo haber sido? Pero piensen en la soledad de los dos, nada más que más
más culpa o más remordimiento o más aplastante situación del padre, que era el agente dinámico. Ella era el agente estático de abrir su cuerpo y dejarse hacer mientras se va del mundo. Algo que me parece terrible y que viene muy a colación con lo de la agresión a las mujeres por parte de los machos, y que dicen cifras oficiales y luchadoras sociales desde el Instituto Femenino, el Instituto de Mujeres y algunos más, es muy cercano y peligrosa es muy peligrosa la cercanía del padre, del abuelo, del tío, del hermano y que digamos del primo. Todo esto, un acoso constante de quienes no pueden dominar la libido, y viene algo tortuoso. Yo tenía un amigo, muy amigo, cuando teníamos ambos unos 18 años, y queríamos entrar a los lugares donde se pagaban 20 centavos a una bailadora porque le permitiera que accediera a bailar con uno, 20 centavos, o creo que 10, no me acuerdo. Ese sitio se llamaba La Nalgada, porque tenía, entre lo que pagaba el individuo, tenía el derecho al final dar una nalgadita en un hombro. Bueno, Maestro, ¿Así se llamaba? usted. entonces, esto ya se me fue. Entonces este hombre, este joven y yo intentamos aprender a bailar para ir a estos lugares y divertirnos. A esas alturas nuestra diversión no era muy compleja, que digamos, bailar. Y fuimos, dice, mira, mi madre es muy buena bailando, nos va a enseñar. E íbamos, y sí, ella nos empezó a dar clases de baile. Después supe por otro amigo que le dijo ella, ¿y para qué quieres aprender a bailar? Pues para ir a un lugar donde se baila por 20 centavos. Pues que ya quieres algo de las mujeres. Sí, ya lo necesito. Entonces ella se tomó las enaguas y dijo, ¿y qué aquí no tienes? ¿Quién soy yo entonces? Y aceptó el hijo. Y se supo esto y abandonaron Guadalajara. Por pura, imagínense el escándalo que haya sido en el lugar en donde vivíamos, por la Capilla de Jesús, saber que una madre le había dicho, alzándose la ropa donde tenía que alzarse. Y entonces, ¿yo qué soy? Y allí se auxiliaron y se aliviaron y se pusieron en paz madre e hijo, que por cierto, en descargo de la mamá estaba de muy buen ver, pero eso ya es otra cuestión. Entonces, esto dicen las luchadoras sociales en contra de la violencia a las mujeres, es algo muy común. ¿Quién pudiera imaginarse? Y dicen estas personas que en Michoacán está más penado el abigeato, robarse reses, que el violentar a una mujer. Así estamos en este país. Y entonces, imaginando yo la clase de estado de ánimo de los protagonistas, me da mucha lástima la pobre muchacha que ya no tiene ni siquiera
sensaciones, emociones, rebeldías. Simplemente se deja hacer las cosas y ya no se sueña, ya no se piensa en un mañana, ya no se piensa en una ilusión. Hablar de amor con ella, ¿qué va a poder imaginarlo? Dice, lo leí, una mujer fue violentada, esto lo leí hace menos de 8 días, violentada por un familiar, no me acuerdo qué fue, creo que fue el padre, pero fue un familiar muy cercano a ella, una violación terrible. Lo leí hace poco, pero ocurrió hace tiempo. Esta mujer la curaron y ya quedó más o menos rehabilitada, pero ya no es capaz de dejarse tocar la piel por la mano de un hombre. Quedan traumadas, quedan señaladas. Pero ¿qué se necesitará de ser anormal y de no controlar sus emociones, sus sentimientos, sobre todo sus pulsiones y sus instintos para llegar a esta desmesura? Y me imagino, miren qué amargura la de este par de poemas de Sabines. Lento, amargo animal que soy, que he sido, amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en las primeras generaciones del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad trepan a la garganta y costras de silencio asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presubstancial que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todos momentos descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, desde el primer viviente, anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, lejano, lejos, desconocido, lento, amargo animal que soy, que he sido. Y esto del mismo autor, pero me parece un poco más amargo todavía. Estoy como vacío, quisiera hablar, pero no puedo ya conmigo. Una mujer que busco, que no existe, que existe a todas horas, un antiguo cansancio, un diario despertar medio aburrido. Quisiera hablar, decir esto que es mío, que nunca tengo en mí, esto que asiste a la noche en mis ojos, mi corazón dormido y la tristeza de no saber las cosas. Ser padre de algún hijo sin padre, ser hijo de unos padres sin hijos, esto que vive en mí, esto que muere, duras penas, duras muertes conmigo, el manantial de gracia, el agua de pecado que me deja tranquilo, fuego de la purísima concepción, poesía, bochorno de mi amigo, sálvame de mí mismo. Yo soy la tierra ronca, el apretado yunque en el que con su martillo me soporto. Te espero y pido tu ayuda. Ayúdame a hablar limpio, ayúdame a ser solo y a ser solo moneda que en bolsillos del pobre socorra el agua fresca, el pan bendito, dueña de la esperanza, paloma del principio, recógeme los ojos, levántame del grito. Yo soy solo la sombra que madura en un vientre desconocido. Y estoy aquí, a pesar de mí mismo, alucinado y torpe, atraído y sin memoria y sin olvido, igual que si colgara
de mis manos clavadas sobre un muro carcomido. Sigue un poco adelante, pero ¿se acuerdan ustedes cómo hemos platicado aquí? He platicado con ustedes acerca de lo que es la poesía. ¿Alguien puede recordar algo de las pláticas sobre lo que es la poesía? La verdadera poesía, o más bien el poema, porque he hecho la diferencia entre la poesía que dice el analista, ya está ahí, la poesía ya está hecha, es todo lo que nos rodea, pero el poema trata de aprehenderla, nunca lo logra, pero con el solo hecho de intentarlo, se hace precisamente ese poema, no versos, poema. Nada que tenga que ver con la razón. Esto también ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando ustedes entienden el trabajo, quizá unos versos, eso no es poema, eso es un ejercicio muy elaborado de ritmos, de rimas, de ritmo interior, de, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvida, el machiembrar el final de una palabra con otra. Métrica. No, métrica es rima, gracias. Métrica es la medida octosílabo, decasílabo, rima. Esta rima, porque estos versos se meten en un corsé durísimo y son un ejercicio de ingenio. Y ya hemos visto cuáles son los más, entre nosotros los más socorridos para las sensibilidades blandengues, que hasta lloran con el brindis del bohemio, con el México creo en ti, y con ese horror de lecturas que unos bozarrones dicen, pero se nota que ni siquiera entienden, nada más se van con lo altisonante de esos versos, ni siquiera dan la entonación exacta. En cambio, esta clase de verso que dicen libre, que dicen blanco, esa clase de verso libre es totalmente un ritmo interior de un momento determinado, de un individuo en especial, un poeta, que no volverá a hacer algo igual, tendrá que ser otro momento, quizá el mismo poeta u otro, pero momentos únicos e intransferibles, pero sobre todo no se pueden traducir. Tengo muchos libros de poemas, de novelas y poemas, pero los que son extranjeros, me concreto a leer en inglés y en español, que es lo único que puedo hacer, pero me parece imposible, y además es conocido, no se puede traducir un poema. Supongan que se traduce de una manera insuperable, será otro poema que habrá hecho un poeta con la misma idea, pero ya no es el mismo poema, porque eso no se puede vaciar en un molde que no es de quien hizo originalmente esta situación. Entonces me quedo para decir a ustedes poemas de Sabines, de Vallejo y de López Velarde, que son los que más me parecen adecuados. Por aquí tenía y los dejé en el coche. Miren, esto que ya lo he leído ante ustedes para que vean la diferencia de
Sabines y Vallejo. Lo de Vallejo es único, y Vallejo influenció mucho a Sabines. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Qué les parece esta intensidad? Esto que solamente el poema puede expresar. ¿Se acuerdan de una semejanza, una imagen que les he repetido aquí con la palabra sueño? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿Usted, alguien dijo? ¿Sí? Como cuando lo mencionan en acepción connotativa y denotativa. Sí. Tengo sueño, como ganas de dormir. Sí. Como un sueño. Y también en la parte científica, el sueño regenera las células y todo esto. Si todo se dice con razón y con palabra denotativa. Y como les digo, la diferencia entre lo que decimos ayer, tuve un sueño muy triste. Soñé que en el taller de lectura todos estaban como adormilados. Soñé que en el taller estaba Tere Valencia. Bueno, entonces sueña uno algo muy hermoso, mágico. Y cuando otro día le dice a la compañera, ¿qué crees que soñé? Dice una tontería plana. Y yo volaba y se me venía encima la hija de Trump para abrazarme. Ahora que vino a México, ya no se quería ir y le pidió prestado. Bueno, esto se vuelve una caricatura de algo muy hermoso que soñamos. Ahí es donde el lenguaje connotativo, el del poeta, logra sacar esas vivencias del inconsciente, del subconsciente, no, del inconsciente, más abajo del subconsciente, y hacerlas aflorar, quitando toda la razón, porque el sueño que tuve no tuvo razón. El sueño que tuve fue algo irracional completamente. Entonces, para recrearlo, para ajustarlo a esta realidad de la mañana, tuve que utilizar ese lenguaje, y ese lenguaje tiene una materia prima esencial que se llama metáfora. Y al construir con una metáfora eso inefable, eso que prácticamente no se puede entender, expresar ni entender con lenguaje denotativo, eso sale, se puede no entender, se puede disfrutar. Miren, un trocitito, ya nada más un trocitito de algún otro poema que yo tenía para escoger alguno de ellos. Miren,
Señora de la luz, está diciéndole a la poesía. Señora de la luz, te mando, te suplico, óyeme hablar sin voz. Fíjense la falta absoluta de razón. Óyeme hablar sin voz, oye lo que no he dicho. Con este amor te amo, con este te maldigo. Tengo la espalda rota, rota. Tengo en la espalda rota, roto un cuchillo. Yo soy, no soy, yo he sido más que un lugar vacío, un lugar al que llegar de repente, un lugar al que llegan de repente mi cuerpo y tu delirio, y una apagada voz que nos aprende como un castigo. Fíjense cómo se suprime toda la razón. He aquí tu mar de ausencia, he aquí tu mar de siglos, mi sangre arrodillada sobre un madero hundido y el brazo de angustia saliendo al aire tibio. Aquí hay una construcción que se llama asonancia, no es la consonancia, no es la rima consonante, sino asonante, nada más las vocales. Pero fíjense cuánto contrasentido, cuánta falta de razón. He aquí tu mar de ausencia. ¿Qué es eso? He aquí tu mar de siglos. ¿Qué significa? Mi sangre arrodillada. ¿Cómo se puede arrodillar la sangre? Sobre un madero hundido y el brazo de angustia saliendo al aire tibio. Solo así se puede expresar el poema, el sueño que tuve a base de metáforas, de comparaciones, de todos los recursos de la retórica, se puede expresar, ¿sí? Es que es como sorprendente porque aparentemente no hay coherencia, pero hay todo un sentido, hay todo un sentimiento, hay toda una lógica Dentro de lo que no hay lógica. De lo que no hay razón, no hay lógica, no hay coherencia. Por eso, si usted quisiera expresar lo que soñó y lo dijera con razón, volé. ¿Eso qué significa? Nada. Se acercó una hada madrina y eso qué, no dice nada. En el sueño fue hermosísimo, pura magia. Pero esa magia, ¿cómo la puedo expresar? El poema, bueno, el poeta, con los recursos de la retórica y prescindiendo de la razón a fuerza, porque tiene que expresar lo inexpresable, lo que no tiene razón, lo logra como le digo, con comparaciones, con metáforas, con reiteraciones, aliteraciones, con muchos recursos. Y entonces, si no hay lógica, no hay lógica, pero además se hace arte, se hace con sensibilidad, con muchos recursos, se logra esto. Esto que leí, hay mucho dolor en la soledad, esto del poema, en la soledad, en buscar una persona que no existe, en tener mucho dolor, todo a base de algo que no tiene razón. En cambio puede haber, Emociones. Sí, no, pero quiero decir, puede haber razón en algunos versos como los de Machado y algunos otros. Juan Ramón Jiménez, que no me gusta mucho, no me gusta su poesía, pero eso es otra cosa. Puede haber razón, pero de una manera urdida, con diversos conceptos poéticos que logran transmitir unas sensaciones. Esa es la diferencia, sensaciones. De todo el poema moderno, porque hay una moderna sensibilidad, está construido con esto. Antes
era distinto, había otra sensibilidad y no había parido el mundo un tal Sigmundo. Este es un gag de una película que dice ella, tus locuras son de Freud. Freud, ahora sí lo entendió. Dice, te refieres a Freud. Bueno, pues Freud vino y nos mostró, antes que el otro, nos mostró este camino, este tremendo bagaje de sentimientos, de percepciones que tenemos en el inconsciente, y que con eso pues cambió el sentido de la poesía, de la arquitectura, del poema, de la novela. Claro que no, que hubo antes un Proust, un Kafka y un... ¿Quién más de los precursores? Dostoyevsky. No, bueno, es que sí, pero él fue anterior. Dostoyevsky se adelantó con mucho y fue más profundo que Freud en materia de novela. No, Ulises, no, él es en poesía. Joyce. Me falla en el momento de estar hablando la memoria. Joyce, Proust, Kafka. Kafka es definitivo, terrible. Allí ya prácticamente no hay mucho de razón, pero siente uno el peso de esas emociones, esas sensaciones. Fíjense nada más este detalle. Fue José K. en el proceso, subió un edificio y en el piso determinado fue a decir quién es el que me persigue, qué jueces me persiguen y qué delito cometí. Pero al ir llegando a la sala de la justicia empezó a marearse como si estuviera en un barco en plena borrasca. Se mareó y tuvo que sentarse. Del empleados, un empleado, una empleada, lo toman de las axilas, lo acercan a una escalera que da a la calle. Conforme se va acercando a la salida que comienza con la escalera, vuelve a tener su equilibrio completo y le dicen los que lo llevaron hasta ahí, hasta aquí llegamos porque al acercarnos demasiado a donde va usted a bajar, nos mareamos nosotros. Así que los jueces que están en un lugar donde no hay justicia, y es su elemento, donde está sucio el aire, porque no hay justicia, y es su elemento, él llega a ese elemento sucio, y entonces se marea, y llega, empieza a enloquecer porque todos los celulares están encendidos. Yo no pagué esta Laura de testigo. Ahí tienen, va siempre contra la razón. Sería buena poeta. Lo que pasa es que lo apagué, porque eso no, quién sabe. ¿Tenía usted algo que decir? Sí, yo creo que la poesía existe porque existe Dios. ¿Porque existe qué? Porque existe Dios. Ay, compañero. Bueno, pues es su creencia. No es mi creencia, es lo que es. No, ¿cómo que es lo que es? Vaya, es lo que es, pruébeme que es lo que es. Es lo que es. Y me pone usted una prueba de eso, de lo que dice. Dios es un axioma que no falla. Bueno, allí ya no hay discusión. Mire, miren ustedes, oigan esto, en 1984, una novela de Orwell, hay esta situación que después los analistas
han macheteado sobre eso. Hay un rebelde, no me acuerdo cómo se llama, hay un rebelde, lo toman preso, gente del Gran Hermano, policías del Gran Hermano, lo toman preso y comienzan a torturarlo. Esto lo dicen los analistas, tratan de explicar a dónde puede llegar un individuo torturado, y si no torturado, dogmático, prejuiciento, que tiene un tabú, de tal manera que se logra en 1984 que este rebelde no solo se pacifique, no solo se haga al mundo del Gran Hermano, sino que jure, pero creyéndolo, que 2 y 2 son 5. Ese es el máximo logro de los torturadores, torturadores psicológicos, no es golpes, pero que jura él, 2 y 2 son 5, 1 y 2. Le recomiendo leer de Fromm, a ver si me acuerdo en qué obra está. Les he hablado de la racionalización. Este racionalizador cualquiera habla con ustedes, pero con una lógica absoluta. Puede ser un filósofo, clarísimo, pero el horror de la racionalización, que dice Fromm, por eso no somos todavía Homo sapiens. No, tenemos, y esto lo descubrió solo el psicoanálisis último, tenemos ese hondón oscuro, irracional de la racionalización. Bueno, entonces, lógicos los individuos, pero yo tengo dos testigos, la madre de mi hija y Tere Valencia. Están hablan con una coherencia absoluta, pero todavía hace 2 o 3 meses les decía, ese López Obrador es una cochinada. Allí no se podía convencer a estas personas que López Obrador es una cochinada. Es un decir, no porque lo sean, a mí no me cae mal, pero yo los ponía a prueba. Y dice Fromm de un ruso, de uno de la Unión Soviética, todo era un matemático. Y le dice el interlocutor, claro que Stalin hizo mucho mal. Espérate, no hizo ningún mal. Y todos los asesinatos, eran ejemplificaciones de que el socialismo soviético era bueno, así que no hizo mal ninguno. Luego, este señor que usted me dio el librito, Berman, cuenta que era amigo de la mujer, de la editora más famosa, del más famoso libro de revista de Nueva York, revista, quién sabe de qué sería. Iban platicando por la calle, muy en paz, eran grandes amigos. El Berman, Chomsky lo critica y veo por qué, y tiene razón, y iban platicando él y ella, y de pronto él dice, ha hecho mucho daño la política económica de Clinton. ¿Qué? Clinton ha sido el mejor, y dice, racionalización, y hasta allí llegó la amistad. Dijo, no quiero nada de ti. Y dice el autor, Berman, traté de acercarme y dijo, no más.
racionalizar. Tenemos un pedazo de nosotros mismos en el inconsciente en donde allí no me toques ese sol, allí no. Todo lo demás, platiquemos de todo, pero de que López Obrador es malo, ¿verdad que es malo? No. Pero la madre de mi hija también es igual, la madre de mi hija. Y vamos en el coche, yo por picarle la cresta. No, ese López Obrador está haciendo mal. Oye, no, perdóname, pero allí y todo lo demás explica la política española, porque es española esta mujer, y habla de todos los políticos españoles, incluyendo Pedro Sánchez y todo lo demás, y los separatistas de ¿cómo se llama? De Cataluña, todo. Pero luego es lógica. Claro, digo yo que si tuviéramos uno de estos, Rajoy, lo tuviéramos aquí, no estaría López Obrador. Espérate, no, López Obrador, ahí está, eso no entra, eso no. Aquí les he dicho esto, ojalá que hubiéramos comenzado con esto. No son teorías mías, de Fromm y de varios más. El rebaño que dice Chomsky y que dice Fromm, el rebaño no en el sentido negativo, el rebaño o son las masas, tienen sus propias reglas. El rebaño, todos los mediocres que se integran al rebaño tienen que aceptar las reglas, y las reglas tienen su tabla de valores. Los mediocres tienen su tabla de valores. Ahorita tienen su Teletón y tarugadas de esas. Bueno, el que se zafe del rebaño es muy valiente porque va a estar solo. Nadie lo va a hacer. Aceptando la crítica del... Perdón, bueno, dígalo, pero no me interrumpa. No, perdón. Es aceptar solo y aceptar la mal vista de todos los demás, ¿no? Y aguantar esa presión. O cuando menos la indiferencia. Ir solo en sentido contrario y saber que tuvo el valor, y eso es suicida, entre comillas, de zafarse del rebaño. Pero eso, el que tiene vocación de esclavo está con el rebaño y acepta, lo aceptan todos. Y ni cuenta se dan que son rebaño ni que tiene que aceptarlo. Todo es inconsciente. Pero unos cuantos ven la mediocridad, ven el dogma, bueno, ya saben en qué sentido ven el dogma ejemplificado, el prejuicio, ven los racismos, las discriminaciones y demás, ven que los mediocres tienen sus reglas, el rebaño tiene sus reglas, pero no cualquiera se zafa de allí, le da mucho miedo, pero no se da cuenta de eso, no se da cuenta, pertenece al rebaño. Miren, al fin que no está, quien le ayude a Tere Valencia hoy, no está la madre de mi hija, López Obrador, todos están con un dogma tal que tienen una esperanza. Yo mismo tengo esperanza en López Obrador, que con cualquiera que no sea la porquería de Peña, de PRI gobierno. Bueno, pero yo intento ver y tener las reglas distintas a la de la mediocridad, a la del rebaño, y vivo en paz con eso. Pero habiendo estudiado lo que es la racionalización, no lo conoce nadie, no saben, pero hay puntos que no se pueden tocar. Allí hay verdades absolutas, totales,
allí no se puede razonar, sino racionalizar. Hacer racional lo irracional, pero sin saberlo siquiera. Simplemente todos cantan las mismas canciones, ven las mismas películas, hablan de los mismos temas, en política, en todo. Todos hablan de lo mismo. Miren, un sábado en la noche, yo soy puro mexicano, un six-pack de cheves, que mexicana. ¿Qué van a hablar? Lo que oyeron en la tele, lo que oyeron decir a los voceros del sistema, que hubo mucha gente en la plaza, que esto, todos van a decir lo mismo. Que alguien desentone de eso, lo ven como un traidor, y ese ya no pertenece al rebaño, tiene que ir solito. Esos son los que hacen progresar un país, una comunidad. El poeta, el inventor, alguien que se sale de lo cuadriculado de la masa, la masificación, por eso se le llama masas. Leí, maestro, que hay una frase de George Bernard Shaw que decía: el hombre racional se adapta al mundo, el irracional insiste que el mundo se adapte a él. Por lo tanto, todo el progreso depende del hombre irracional. Y esto lo dijo clarísimo, ¿cómo les digo? El que vivió aquí en Cuernavaca, hombre. Fromm. El progreso depende de esos iluminados que están tan locos. Usted habló de Dostoyevsky. Dostoyevsky fue un adelantado a su tiempo, estuvo loco, eran locos. Allan Poe, otro nomás, que ese era borracho, ese tenía su borrachera. Murió en Boston, en la calle, ahogado de borracho, y así todos. Otros eran, bueno, Proust tenía sus caracteres. Este jovencito que después aventó el arpa de la poesía y se metió al tráfico de negros, así, Rimbaud, con todo y Verlaine, con el que se dio de balazos por unos amores grandes, en fin, pero eso no quiere decir que esos son los buenos, simplemente con retirarse del rebaño, tienen al propio tiempo unas formas de ser que yo no me balancearía por una mujer, en fin, no porque sean vidas hazañosas tiene que ser de gente de ideales, no, en lo absoluto. Pero el rebaño es uno y único, no se sale del cantabón. Todos van a oír en inglés a un cantante, todos ven una película que fue o va a ser Oscar, premio Oscar. Todos. Esos son los que son totalmente el rebaño. Dígale a uno de esos que no. ¿Se acuerda Gargantúa y Pantagruel? El abate Juan y el borreguero en el barco se dan una discutida de que Dios, siendo uno es trino, no puede ser. Que sea uno y tres, no puede ser. Pues claro que sí es. Y se agarraron a golpes y ganó el borreguero. Sí, Dios es uno y es trino. Pero Panurgo se llamaba, no el abate, ese también entra, pero Panurgo dice: hijos, me dio en toda la torre y ¿cómo se dirá, Mayro? En decente, y me dio toda la torre. Va
y le dice, oiga, usted que lleva a vender estos borregos, ¿por qué no me vende uno? Órale, cualquier, vale tanto, carísimo. Bueno, si quiere, si no, déjelo. Bueno, está bien, fíjense ustedes. Toma el borrego después de pagar. Y ahí está todo el rebaño. Lo avienta por la borda y todo el rebaño empieza a brincar por la borda y el cliente se la jalaba, la greña, y decía Panurgo, esto ya no lo dice Rabelais, que es el autor, sino cuando yo rehice eso para el periódico, me costó caro, pero por Dios que cuando me vengo, fue una venganza de primera, me vengué y entonces ganó a golpes el borreguero, imponiendo sobre el otro la verdad de que siendo uno es trino. Hay otra anécdota, y con esto ya me acabo de callar. San Agustín, que Agustín estaba en la playa y el mar inmenso por allá y un escuincle con una cucharita. ¿Cómo Dios siendo tres es uno? No puede ser. Ve al niño con su cucharita, ¿qué haces? Vaciando el océano con esta cuchara, sacándolo y poniéndolo allá. Entonces es imposible, también para ti es imposible, siendo un pobre humano, que puedas comprender el misterio de Dios, que siendo trino es uno. Que ese me hace que te agarran la cara, ¿no? Y entonces se reveló que era Dios, que era Cristo. Entonces dice Agustín, en sus memorias está, lo cuenta alguien, que sí, que siendo tres, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno solo. Que no se entiende, no se necesita entender, se necesita creer. Esa es la racionalización. No, sí se entiende. Bueno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 2 más 2 es 5. 2 más 2 es 5, si quiere Dios. ¿eh? Si quiere Dios, 2 más 2 es 5. Oiga, espéreme, nada más esto es en serio. Lo invito no tenemos, le pido a Abraham que nos auxilie, lo invito a ver Heredarás el viento, ¿lo conoce? ¿Película? Una película, ¿no? Bueno, nada más como fruto de esta plática de este día, consígase Heredarás el viento, nada más, porque exactamente, si Dios quiere, Josué detuvo el sol. Pues sí, pero le dice el otro, al detenerse el sol, se para la tierra, las estrellas van a ver. Si Dios quiere, sucede. Entonces, dice el opositor, esta esponja, si Dios quiere, puede pensar si Dios quiere pensar. Y entonces tiene usted en la cárcel al profesor que está enseñando la teoría de Darwin, la evolución, por pensar y hacer que sus alumnos piensen. Usted dice que esta esponja puede pensar si Dios quiere, pero un humano no puede pensar. Y le dice el otro, es cosa de moral. Y este dice, aquí no vine a defender al profesor por cosas de moral que no me importa. Entonces, ¿qué le importa? La verdad, el pensar. Eso es lo que me importa. Pero quiero que, si hace favor de ver, Heredarás el viento y después simplemente lo platiquemos. No quiero para nada
ni convencerlo, ni mucho menos, pero es muy interesante porque lo que dice es lo que dice uno de los protagonistas. Mire, si quiere, dentro de 8 días le traigo esa película. Espéreme. Si me promete que viene para no traer la película caminando, si me promete, yo le traigo y le verá si viene. Usted la ve en su casa. Se me olvidaba algo. Bueno, así. Es que, o sea, ya esto ya no me quedó muy claro, o no lo entendí. El salirnos de las masas depende, el salirnos de las masas depende del nivel de conocimiento que tengas, depende de que te conste que eso para ti está bien. Tiene uno que llevarlo a la verificación, todo esto es inconsciente. Si usted, sin siquiera darse cuenta, nació para ser libre, es libre, busca la libertad, empieza a estudiar, empieza a pensar por sí misma, empieza a ver cómo está de cuadriculada la sociedad y no le conviene, no le agrada ver que todos piensan igual y demás. Sola se sale porque su instinto de libertad la echó fuera, la dejó fuera, la arrojó hacia la libertad. Pero si es usted gregaria, sin siquiera saberlo, está en su mundo, está en paz, está bien, está como todos. ¿En dónde está el problema? Dicen, ¿en dónde está el problema? Solo el estudioso ve que unos nacieron como esclavos, para esclavos y otros para hombres libres. Esclavos, ya sabe usted que es una forma de decirlo, no tienen grilletes, pero mentales sí los tienen. ¿Quién disiente del consenso general? ¿Quién va en contra de lo que todos creen? Si todos saben, piensan que esta película es buena, bueno, pues todos piensan lo mismo. Alguien dice, a mí se me hace una reverenda tontería, mejor voy a ver otra película y demás. Naturalmente se va desligando de la manada. Perdón, retiro los manadas, eso sí es ofensivo. Sí, eso sí es ofensivo. Entonces, pero es la masa, exacto, de la masa. La masa, le digo lo que he dicho aquí 1000 veces. Dice Antonio Machado, esa gente es masa, y a las masas se les puede ametrallar impunemente. Ahora, un reaccionario, Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, se duele de que las masas, no siendo nada, van escalando posiciones en la sociedad, pero de eso no tiene usted por qué estar de acuerdo. Pero en cambio, saber que, como dice Machado, el que habla del idealista en 2 líneas, o en una, caminante, no hay caminos, se hace camino al andar. El idealista abre ese camino, la masa recorre ese camino. El idealista lo hace a un lado, ya no se olvida de eso. Dice Julio Torri, soy como los gambusinos, los idealistas. Encuentro una veta, ya me contento con una veta de oro, de plata. La dejo, ya vendrán los chamberos a trabajar en ella. Esta es la masa y este es el idealista. Cuando a usted ya se le hace muy rabona, muy pequeña, la cultura de la masa, del rebaño. Rebaño es la palabra. Rebaño que tanto Chomsky como Fromm lo utilizan. Pero Fromm dice, no es en demérito, simplemente todos piensan igual, sienten igual, tienen una tabla de valores que impone a sus
a sus... Seguidores de Pues es que todos son seguidores y todos son iguales, todos ellos, en ellos no hay ninguna... tienen un líder, eso sí. Toda la masa siempre busca un líder, pero ya hace lo que el líder quiere, lo más alto o lo más bajo, una epopeya de valor o un linchamiento. La masa hace lo que el líder quiere, pero no se da cuenta, no. Aquí está, vaya usted hoy al cine, vea a los que entran al cine y se da cuenta de que la masa así es. Eso sí, López Obrador es una porquería. Yo me voy con la finta. Porque vea oído cantar. Tengo un montón de amigos turistas y la mayoría de mis seguidores son turistas. Bueno, entonces hoy vamos a hablar bien de los turistas. No, hombre. Estoy